Listo, Yura. Buenos días a todos. Buenos días. Para nuestro tercer día de pasantía estamos aquí en el COLEF con dos mexicanos que de manera muy amable nos van a compartir sus experiencias hoy. Estamos primero con Rigoberto Reyes, que nos va a hablar sobre la guerra sucia en México desde los 60 y de Ayotzinapa, un tema que para nosotros es fundamental en la Avenida México. Estudiante de doctorado en estudios de Latinoamérica en la UNAP, y pues él va a tener un tiempo más o menos, nos dice, de 15 minutos para su intervención. Y después va con nosotros Imúries Valle, que es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues nos va a hablar sobre tecnopolítica y política participativa. Entonces, como siempre hemos hecho en estos días, vamos a escucharlos, después hacemos una ronda de preguntas para que el tiempo pues pueda funcionar de manera positiva para ellos y para nosotros. ¿Alguna indicación adicional a ella? Entonces vamos a empezar. Entonces, Rigoberto, muchas gracias. La palabra es suya. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, yo soy Rigoberto Reyes Sánchez y como nos han enseñado varias generaciones de feministas, es importante explicitar dónde estamos posicionándonos personal y políticamente, ¿no? Entonces, como decía la compañera, bueno, estoy haciendo el doctorado en la UNAM. Mis trabajos son sobre guerrilla, ¿no? Guerrilla memoria en México y Perú, y recientemente estoy incursionado en Guatemala. Y formo parte de un colectivo que se llama Colectivo de Reflexión e Investigación sobre Movimientos Armados, Historia y Memoria en América Latina. Ese colectivo es más bien de investigación, más académico, y también, en calidad de eso también me invitó Imúries, soy parte de un grupo de afinidad de tendencia anarquista, que es el Círculo Errante de Estudio y Discusión Anarquista, con el que colaboramos varios compañeros y compañeras de México y Perú principalmente, y que hacemos fanzines, activismos relacionados con esta práctica. He colaborado en algunos medios como la Que Huelga Radio, que se funda a raíz de la huelga de la UNAM del 99, y bueno, soy profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y que por eso tal vez tengo que irme un poco antes porque tengo que irme para allá y está a 2 horas. Es una disculpa de antemano si me tengo que retirar un poco para allá. Bueno, entonces a mí lo que me comentó Imúries es que sería interesante hacer una panorámica muy amplia, muy general, en torno a lo que se ha llamado guerra sucia en México, o el conflicto de baja intensidad que ha vivido México desde al menos finales de los años 60 hasta ahora, ¿no? Entonces, si alguien no sé qué tan especializados estén en este tema, ni qué tan interesados, interesadas estén, entonces si alguien está más especializado, pues después en la sesión de preguntas y respuestas podemos ahondar más. Entonces lo que voy a hacer es una panorámica muy amplia, muy crítica también, donde pues, revelo mi postura en torno a estos estudios y estas versiones. La dividí como en 7 apartados muy sencillos y muy cortos, intentaré, que busquen contextualizar para al final llegar a lo que está pasando ahora en Ayotzinapa y hacer muy nítidas, muy claras las raíces históricas de esta desaparición de estudiantes, que no es un hecho aislado, sino que lleva décadas implementándose en nuestro país, aunque fuera del mismo no parece tan visible, ¿no? Por esta política latinoamericana que ha tenido el gobierno mexicano de recibir exiliados, perseguidos, etc. Bueno, desde Lázaro Cárdenas, ¿no?, a los españoles. Sin embargo, se oculta esta otra parte, ¿no?, del gobierno represivo y la desaparición de personas al interior del país. Entonces, el primer apartado se llama No hubo pacificación postrevolucionaria. La Revolución Mexicana fue un proceso largo, multifacético y que tenía muchos frentes. Por ello es difícil determinar un final específico situado desde una mirada no centralista, o sea, no situado en el DF. Tras los periodos más cruentos y masivos, siguen otros de horror localizado y eventuales episodios de violencia mayor. A pesar de la voluntad de pacificación de algunos mandatarios, continuaron hasta bien entrada la década de los 20 los asesinatos selectivos, compaginados con recurrentes episodios de bandolerismo y rebeliones como la de la Huertista, que se inició en 1924 y que fue aplastada. También por esos hechos conocemos los asesinatos de líderes revolucionarios como Villa. Una revolución interrumpida, como la llama Adolfo Gil, no terminó de manera drástica con la promulgación de la Constitución de 1917 o el acceso al poder de uno u otro grupo liberal. La violencia nunca se detiene abruptamente, sino que se extiende incluso expresándose por motivos ajenos a los que en principio la generaron. Pronto surgió una nueva revuelta armada, una revuelta que podríamos clasificar de derecha, aunque sea un poco duro, que es la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue un auténtico conflicto armado
en el que decenas de miles de combatientes fieles a la religión católica se alzaron contra las reformas impulsadas por Plutarco Elías Calles. Este conflicto se extendió prácticamente hasta comienzos de la década de los 30, con la implementación de la educación socialista de Lázaro Cárdenas. Entonces, como para quitar este sesgo católico que tenía la educación, Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas propone una educación laica, no solo laica, sino también socialista. Y esto reactiva a los rescoldos de los cristeros, que empezaron a asesinar maestros rurales, ¿no?, que iban encomendados con esta tarea hasta los años 30, mediados de los años 30 estoy hablando ya. Ya en los 50, un especialista muy importante en la Revolución Mexicana, Frank Tannenbaum, detalló aún la existencia de reiterados episodios de violencia armada en diversas partes del país. El segundo apartado se llama radicalización de la disidencia en el seno de la familia revolucionaria. A mediados de los años 40 se dio un levantamiento armado, acaso el primero comandado por un ex zapatista, en el supuesto triunfo de la revolución. Se trató del movimiento dirigido por Rubén Jaramillo, a favor de la mejora de condiciones de vida de una organización de cañeros. Esto fue en los años 40, en particular, en concreto en el año 43. Hubo un pequeño acuerdo, pero Jaramillo se decepciona pues de este acuerdo y en el 57 vuelve a tomar las armas de una manera más radical, ya ligándose al Partido Comunista Mexicano. Eran tiempos, esto es importante salirnos del contexto mexicano, pues eran tiempos de la Guerra Fría. Ese reparto geopolítico tuvo un impacto muy interesante, muy particular en el caso mexicano, sobre todo a partir del sexenio de Miguel Alemán. En los años 50, sobre todo a la luz del golpe de Estado en Guatemala en el 54, que estuvo apoyado por Estados Unidos, no es que comandado, el gobierno mexicano endureció su control sobre organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas ligadas a la izquierda y en particular al comunismo. Hay que destacar que estas organizaciones no eran armadas, sino que pugnaban por una apertura democrática. En la segunda mitad de la década del 50, ya bajo la presidencia de Ruiz Cortines, comenzaron a votar poco a poco luchas laborales un poco más intensas y más radicales. Primero fueron los telefonistas y los telegrafistas, luego siguió el movimiento revolucionario del magisterio, encabezado por Otón Salazar, quien ya era muy cercano al Partido Comunista, y que estudió parte de su educación en la Normal de Ayotzinapa, por cierto. Dirigió un masivo movimiento magisterial. En 1958, junto a este movimiento se levantaron también los petroleros y los ferrocarrileros, que muy sabe muy bien esa historia. Finalmente, estos movimientos pacíficos fueron reprimidos y sus dirigentes detenidos, y ya se empezaba a colar mucho el imaginario de Guerra Fría, ¿no? En los interrogatorios, si uno los revisa, a muchos se les pregunta cuál era su nexo con la URSS, dónde llegaba el dinero de la Unión Soviética, etc. El siguiente apartado es un apartado que se ha trabajado creo que poco y demasiado poco críticamente, que es la diplomacia entre la Cuba revolucionaria y México. Como sostiene Lorenzo Meyer en un reciente artículo, el triunfo de la revolución cubana en el 59 y luego su adhesión al socialismo tuvo un importante efecto en la política mexicana. Aquí se generó un interesante fenómeno de dimensión latinoamericana y caribeña de la Guerra Fría. El gobierno mexicano, contrario a los designios de Estados Unidos, mantuvo relaciones con el gobierno revolucionario de Cuba, una relación cordial entre el PRI autoritario y el gobierno de la isla, que se mantuvo durante décadas. En un documento muy cuidadoso, el historiador Fabián Campos muestra cómo estas relaciones tuvieron como punto de partida un acuerdo fundamental. El gobierno cubano no debía apoyar ningún intento revolucionario armado en el país, una condición que fue aceptada por Cuba y en términos generales seguida a cabalidad, algo que lo diferencia de otras, de cómo operó su diplomacia guerrillera en otros países. Después de todo, ambos gobiernos se proclamaban como gobiernos revolucionarios. ¿Cómo podía existir un intento revolucionario en un país construido a partir del supuesto triunfo de la revolución? Ya para este momento, estoy hablando de principios de los años 60, buena parte de los movimientos y organizaciones obreras y campesinas surgidas años atrás habían sufrido dos destinos: o habían sido exterminados, sus líderes encarcelados, o habían sido cooptados por el gobierno mexicano, que eso es algo de lo que más ha sabido hacer el gobierno mexicano, ¿no? Cooptar a los movimientos e integrarlos al sistema. Sin embargo, el efecto cubano permeó en la juventud, que entusiasta con lo que ocurría en otros países de América Latina, pensemos por ejemplo en Perú en los 60, creía en la posibilidad de una transformación violenta del orden establecido. Vale notar aquí una dimensión muy poco explorada en este periodo: la influencia de las organizaciones guerrilleras guatemaltecas entre algunos jóvenes mexicanos y la cercana vigilancia que la policía secreta ejerció sobre los guatemaltecos de izquierda residentes en México.
quienes no parecían tener la intención de respetar el acuerdo hecho entre el gobierno cubano y el mexicano. Hay que señalar, sí hubo intentos de vinculación entre guerrilleros guatemaltecos y activistas mexicanos, pero fueron quirúrgicamente sofocados por el gobierno de López Mateos, un estadista que supo utilizar el panorama de la Guerra Fría para su beneficio. El siguiente apartado 4, 1965, el asalto al cuartel Madera, el inicio de una nueva oleada de movimientos armados, yo lo pongo como signo de interrogación. En el 64 se formó el primer movimiento guerrillero guevarista en México, el Grupo Popular Guerrillero. Se creó en Chihuahua, al norte del país, y estaba integrado básicamente por maestros, estudiantes y campesinos. En el 65 este grupo planeó una acción insurreccional que era el asalto al cuartel militar Madera. Ellos iban a tomar el cuartel Madera, había como 4 o 5 grupos de 15 personas, pero por un error táctico terrible, o sea, un camión no llegó en la madrugada, otros al final creyeron que ya no se hizo nada y se quedaron en la ciudad. Solamente uno de los contingentes se lanzó a hacer el intento de toma del cuartel Madera, con el resultado que prácticamente todos fueron asesinados. Esto fue en la madrugada del 23 de septiembre del 65. Para muchos militantes posteriores, guerrilleros y también para varios historiadores, este fue el inicio de la nueva oleada guerrillera en México, que se extendería hasta bien entrados los años 70. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque no creo que solamente haya sido un acto simbólico, sino que repercutió en las organizaciones que llegaron después, y además algunos de los sobrevivientes de este intento muy fallido, más tarde se contactaron con jóvenes y reactivaron la lucha armada ya a finales de los 60. El siguiente apartado se llama Movimiento Estudiantil a lo largo y ancho del país. De esto no voy a hablar tanto porque es un tema más conocido, el movimiento del 68, la masacre de Tlatelolco, y que además yo creo que Muris va a ahondar mucho más en eso, ¿no? Tiene conocimiento más directo además. En la segunda mitad del siglo, el panorama político de la izquierda internacional tenía varios focos importantes, ¿no? Estaba la pugna chino-soviética, ¿no? Cuando la revolución china se vuelve un foco distinto a lo que está pasando en la Unión Soviética, la guerra de Vietnam también, y en América Latina la posibilidad de la lucha armada. En México el autoritarismo durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no solo se acentuó, sino que dio un giro más represivo, donde ya se incluía una tortura sistemática, el asesinato sistemático de dirigentes. El ingreso de jóvenes que antes no tenían acceso a la educación, de grandes contingentes de jóvenes de clase media, clase baja, que antes no tenían acceso a las universidades, también contribuyó a que se generara un campo crítico de jóvenes que ya estaban dándose cuenta de que el PRI era un poder autoritario, pero también haciendo unas críticas cada vez más duras al Partido Comunista Mexicano, que en ocasiones parecía demasiado aliado o alineado a la política de la Unión Soviética. En el 65 comenzaron las huelgas estudiantiles, pero no solo en la Ciudad de México, sino para hacer una perspectiva no centralista, no centrada solamente en el DF. Yo creo que la primera huelga estudiantil importante fue en el 66 en Michoacán, que Michoacán es más arriba, la cual ya fue disuelta violentamente por el ejército, ¿no? A veces se cree que la huelga del 68 es la primera en la que irrumpe el ejército contra estudiantes. No, en el 66 ya había llegado contra estudiantes y antes contra otros grupos. Al año siguiente la represión se hizo más violenta, pero no contra estudiantes, sino contra campesinos, contra los copreros. No sé si sepan qué son los copreros, son los que sacan la carnita del coco, ¿no? Era gente que ganaba centavos y se reúnen para protestar por las pésimas, las paupérrimas condiciones en las que vivían allá en Guerrero. Siempre vamos a estar regresando a Guerrero. Esto es en el 67. Y se reúnen a protestar por eso y son asesinados por pistoleros apoyados y financiados por alguien que tal vez su apellido le suene, el gobernador de Guerrero, Raimundo Abarca Alarcón. En ese mismo año, también en Guerrero, el profesor Lucio Cabañas, que estudió en la Universidad de Ayotzinapa, fundó el Partido de los Pobres, una organización que pronto se convirtió en un grupo guerrillero también. Mientras tanto, en Monterrey, más arriba, la Teología de la Liberación convocó a muchos jóvenes, porque jóvenes que estudiaban en universidades muy caras, como el Tecnológico de Monterrey, fueron influidos por sacerdotes que estaban partidarios de la Teología de la Liberación, y que años más tarde algunos de estos jóvenes, fundarían una de las organizaciones guerrilleras más importantes de México, que fue la Liga Comunista del 23 de septiembre. Movimientos estudiantiles se dieron en otros estados, en otras ciudades como Culiacán, Monterrey y Guadalajara,
cuyos procesos se conocen poco por la gran importancia que tuvo el movimiento aquí en el DF. Y bueno, contemos rápido lo que pasa en el DF, ¿no? Se da una huelga estudiantil acá en la Ciudad de México, participa el POLI, participa la UNAM, participan las prepas, pronto se convierte en un movimiento popular donde convocan también a trabajadores, etc. Y el gobierno de Díaz Ordaz, incluso también la CIA, quieren ver o fingen ver en esto una conspiración internacional comunista financiada por la Unión Soviética y por eso debe ser aniquilada, ¿no? Es una de las justificaciones para las que Díaz Ordaz comete la masacre del 2 de octubre del 68 y mete a un montón de gente a la cárcel, mucha gente golpeada, torturada, y a tal grado que no se sabe bien cuántos muertos ha habido, etc. Y que también estaba otra cosa, había presión porque iban a las Olimpiadas, en el 68 fueron las Olimpiadas en México, entonces había que limpiar el panorama nacional para que proyectaran esta imagen de progreso, de modernidad. Y para ser muy honestos y muy francos, el movimiento estudiantil en su inmensa mayoría no era revolucionario en el 68, era un movimiento que inicia pidiendo unas reformas muy concretas que se podían haber concedido. Hay alas que se radicalizan en el proceso y que posteriormente se radicalizan aún más, pero al principio era un movimiento estrictamente universitario, luego se amplió. Esta masacre del 2 de octubre del 68 apagó el movimiento en el DF, pero en otros lados lo encendió. Pienso en Guadalajara, donde se crea el Frente de Estudiantes Revolucionarios. Pienso en Sinaloa, donde se crea la FEUS, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa. Y pienso en el movimiento estudiantil de la Universidad de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey, que se radicalizan mucho a raíz de esto. Pero venía en un proceso largo anterior. También hay un movimiento popular de zonas marginales que eran como chicos de barrio, chicos banda, no existían los chicos banda propiamente, que se van politizando, en particular en Guadalajara, ¿no? Los vikingos, o en el norte los enfermos, que eran como bandas que se politizan. El siguiente apartado es guerrilla. Un error historiográfico común es que se dice que el surgimiento de las guerrillas en México se debe fundamentalmente a la radicalización de los jóvenes decepcionados después del 2 de octubre, ¿no? Por un lado, decepcionados de la reacción que tuvo el Partido Comunista y que no fue tan contundente su protesta, y por otro lado, una decepción de la lucha pacífica, ¿no? Decían los estudiantes después de la masacre del 2 de octubre se dan cuenta que la única manera de transformar radicalmente las cosas es por medio de la vía armada, y que lo cual se acentúa después con otra matanza, que es en el 71, el Jueves de Corpus, que también son reprimidos algunos estudiantes. Sin embargo, esta es una postura mía, una mirada más detallada nos da señales de que la idea de una lucha revolucionaria armada estaba ya gestándose antes del 68. Por ejemplo, los sobrevivientes del cuartel Madera, los que le conté del 65, se juntan más tarde con otros más jóvenes en Chihuahua y crean el movimiento 23 de septiembre, que es una pequeña organización clandestina que es aplastada ese mismo año. También es sabido que durante el movimiento estudiantil del 68 había pequeñas fracciones que ya repartían panfletos que reivindicaban la lucha armada y se solidarizaban con Genaro Vázquez en Guerrero. Genaro Vázquez también es otro egresado de la Universidad de Ayotzinapa que se radicaliza y forma una guerrilla en Guerrero. Como muestra de ello hay numerosos panfletos, no son documentos que sea difícil de accesar. En Guerrero, ya a finales de los 60, la guerra antisubversiva era una realidad y fue masiva, fue brutal. Ahí es donde se dieron los primeros vuelos de la muerte, ¿no? Los campesinos ligados a la guerrilla eran subidos a aviones y arrojados al mar, ¿no? Algo que se conoce mucho más en Argentina, aquí se dio desde finales de los 60. También se aplicaba la política de quitar el agua al pez, ¿no? Esta supongo que la conocen, ¿no? Que se dicen, si el agua del pez, o sea, el guerrillero, son las comunidades campesinas, hay que arrasar esas comunidades campesinas, ¿no? Entonces en Guerrero se estaba pasando desde los 60. En cambio, la lucha que se hizo contra las organizaciones guerrilleras urbanas, principalmente compuestas por estudiantes, era más selectiva, ¿no? Se detenía a los estudiantes, se les metía en cárceles clandestinas o se les desaparecía. Y aquí lo hacía la policía política, mientras que en Guerrero lo hacía el ejército, y lo sigue haciendo el ejército. A comienzos de los 70 es cuando se da el auge guerrillero en México. Hay quien contabiliza decenas de organizaciones político-militares en el país, compuestas fundamentalmente por estudiantes y profesores. Sin embargo, un tema también poco explorado es que también había obreros y obreras en estas organizaciones. Hay dos casos muy interesantes que no hay trabajos tan profundos sobre ellos, que es en Valle de Chalco, que es a las afueras del Estado de México, de la Ciudad de México, y en Ciudad Juárez, ¿no? En la frontera norte, donde obreras de la maquila se suman a la guerrilla.
Ciudad Juárez, ¿no? Lo que sabemos ahora que es lo que pasó en Ciudad Juárez. Entonces vemos ahí ya inicios de conciencia de mujeres obreras de la maquila contra las violencias del Estado, que al final son exterminadas también, hay muy pocas, y los testimonios que nos han dado es que estamos totalmente decepcionados porque todas después de la guerrilla tuvieron que regresar a hacer el mismo trabajo de maquila. Hubo literalmente un auge guerrillero en el país, en el centro, en el Bajío, en el norte. La más extendida fue la Liga Comunista 23 de septiembre, que se funda en el 73, y se funda porque hay como un cónclave de organizaciones guerrilleras. Y dicen, bueno, es que cada una por nuestro lado no la vamos a hacer, ¿no? Estaban el 23 de septiembre, estaban los lacandones, los guajiros, y dicen, no vamos a hacerla por nuestro lado, entonces vamos a juntarnos. Hicieron una organización que tenía presencia desde el sur-sur, o sea, Yucatán, hasta el norte-norte del país. Hicieron un montón de secuestros, expropiaciones y un intento insurreccional que también falló, se conoció como el asalto al cielo en Sinaloa, que también querían como tomar la ciudad y al final fueron masacrados. También hubo un intento fallido de juntar la guerrilla urbana con la guerrilla campesina, la guerrilla rural, porque eran muy distintas. La guerrilla urbana era muy sofisticada a veces, si leemos los periódicos como el periódico Madera, que era el de la Liga Comunista, era muy complicado, era teoría económica marxista, etc. Entonces era muy difícil que llegara a gente que no tenía una educación universitaria por lo difícil del lenguaje, no en el sentido de muchas partes. Y la guerrilla campesina era mucho más, digamos, pobrista, ¿no? El partido de los pobres, o sea, se tenía como claros 3 o 4 puntos y con eso era suficiente para que los campesinos se unieran y lucharan ahí. Entonces hubo un intento en el 74 en que los guerrilleros urbanos van al monte, platican con los campesinos y no se entienden, ¿no? O sea, los jóvenes urbanos se enferman, son un desastre en la montaña, quieren convencer, quieren como adoctrinar a los campesinos. Los campesinos dicen, no, nosotros ya tenemos nuestra postura, no necesitamos toda esta palabrería marxista. Se pelean, o sea, francamente hay una pelea, un distanciamiento. Lucio Cabañas los corre del campamento guerrillero y dice, si no se van pronto, pues los ajusticiamos, ¿no? Entonces se quiebra la posibilidad más cercana de articular guerrilla urbana y guerrilla rural. Bueno, también por esos años se forman otras guerrillas más pequeñas, como esta puede ser interesante, el Frente de Liberación Nacional. Yo digo que es interesante porque esta, cuando ve que se da toda la guerra sucia, todos los desaparecidos, los asesinatos, etcétera, se repliega silenciosamente al estado de Chiapas en los años 80 y es una de las semillas que más tarde brotarán en forma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94. Entonces fue una guerrilla como que tuvo ese giro interesante, muy cuidadoso de mantenerse en el silencio, en el diálogo con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, y que resurge en el 94 y da un nuevo auge a la lucha guerrillera, ¿no? Guerrillera por muy corto tiempo. La mayoría de las organizaciones fue exterminada antes de terminar la década de los 70. Prácticamente toda la primera plana de la 23 de septiembre fue exterminada. Muchos militantes continúan desaparecidos. Es difícil saber cuántos desaparecidos hay en México en este periodo, pero al menos denuncias ante la ONU por desaparición forzada por parte del Estado en los 60-70 hay 374, pero probablemente fueron mucho más, sobre todo en las comunidades campesinas de Guerrero, donde hubo pueblos que fueron prácticamente exterminados. Algunos más fueron encarcelados y a finales de los 70 se da un nuevo giro. El gobierno se da cuenta que una política represiva tan expansiva puede ser contraproducente y hace una ley de amnistía y libera una buena parte de los presos que estaban desde los 60, de los 70, y además hace una apertura democrática, ¿no? Legaliza al Partido Comunista y empieza a dar pequeños espacios en el juego democrático a algunos de los protagonistas de las décadas pasadas. No existe en México ninguna comisión de la verdad que sea vinculante, ¿no? Que haya condenado a algún expresidente por los crímenes del pasado. Lo más cercano fue la Fiscalía Especializada en Crímenes del Pasado, que se dio con el gobierno de Fox en la alternancia en 2000-2001, pero que fue un desastre, hubo un caos, los guerrilleros todos se pelearon, hubo 2 informes, uno se filtró por Estados Unidos y no se consignó a nadie, ¿no? Por los crímenes. Ningún expresidente está preso, a diferencia de lo que pasó por ejemplo en Perú, ¿no? Que Fujimori está preso por sus crímenes, y también a Abimael Guzmán García. También recientemente digo, el año pasado se creó una nueva comisión de la verdad en Guerrero, solamente para estudiar el caso de Guerrero. Entregó su informe final pocos días después de la desaparición de los 43 estudiantes. Entonces hubo ahí una sincronía muy interesante en la que el presente nos
nos arrojaba este horror y el pasado nos devolvía claves para entenderlo, ¿no? De una manera historiográfica. El último apartado es 7, Guerrero y Ayotzinapa, una larga historia de violencias de Estado. Creo que ya me extendí más de los 15 minutos, pero ya es la última parte. ¿No nos ve así? Una ruta para comprender la dimensión histórica y política de la desaparición masiva de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Isidro Burgos de Ayotzinapa es entender esta atrocidad dentro de la historia política del Estado de Guerrero y del proyecto de las normales rurales en general y de la de Ayotzinapa en particular, que tienen características históricas que la diferencian de otras. Como ya les he ido mencionando, de Ayotzinapa salieron un montón de gente, de activistas, de guerrilleros, etcétera, por el modelo que tenían las normales rurales, y en particular por el modelo que tenía y que tiene la normal rural de Ayotzinapa, que busca formar profesores críticos, con conciencia social, etc. Se pueden hacer algunas características históricas que las diferencian de otras, como pueden ser y seguir algunas rutas, ¿no? Las organizaciones estudiantiles, las guerrilleras o las policías comunitarias. Yo quiero notar algo sobre el ejército. Te voy a centrar sobre el papel del ejército en Guerrero. Que se ha mantenido alejado de los reflectores, ¿no? Casi siempre se le echa la culpa al Estado en abstracto, ¿no? Fue el Estado, fue la policía, fueron los abarcas, fue el narcotráfico en aliados con la policía. Y el ejército se ha mantenido muy al margen y quiero explicar por qué ha sido tan cuidadoso el gobierno de no meter al ejército en esto. Como está ampliamente documentado, Guerrero fue la cuna de importantes organizaciones guerrilleras en la segunda mitad del siglo pasado, y algunos de sus dirigentes egresaron de la normal de Ayotzinapa. Quiero comenzar esta historia con una masacre, pero una masacre que sucedió el 30 de diciembre, pero de 1962. Allá se reunieron más de 3.000, allá en Ayotzinapa, se reunieron más allá de 3.000 personas convocadas por la Asociación Cívica Guerrerense. En ese entonces una organización política no armada liderada por Genaro Vázquez. La manifestación era para conmemorar el asesinato de otras 13 personas en Chilpancingo ocurrido tiempo atrás. Por la noche, el ejército y la policía judicial rodearon a los manifestantes y tras una señal del Procurador de Justicia de Guerrero, abrieron fuego asesinando a 7 personas, hiriendo a otras 23 y deteniendo a 280. Durante los meses siguientes, el asesinato y la desaparición de personas se extendió por todo el estado. Ya para finales de la década de los 60, algunos grupos en Guerrero habían decidido levantarse en armas, en parte debido a la violencia reiterada del Estado contra organizaciones desarmadas. La guerrilla se extendió en el Estado. Se trató de organizaciones masivas, campesinas, y que lograron tener el control relativo de territorios en ese Estado. Se basaban en principios generales y heterodoxos que las distanciaban de las guerrillas urbanas del momento, acaso demasiado enfrascadas en sectarios debates teóricos. Parecía estarse gestando una organización popular, un fenómeno que preocupó profundamente al gobierno de ese momento, por lo que impulsó una guerra cruenta en la región que afectó no solo a militantes, sino a las comunidades campesinas. En este contexto, se conformó a comienzos de los 70 el Batallón 27º de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero. Su objetivo fundamental fue aplicar una guerra de baja intensidad antisubversiva. Si ustedes conocen la teoría de la guerra antisubversiva de baja intensidad, saben que implica infiltración en las comunidades para conocer estrechamente la realidad social, ¿no? Militares de incógnito viven en la comunidad, se enteran de los chismes, se enteran de toda la realidad de la comunidad por periodos muy largos de estadía. Al frente de este batallón estuvieron al menos 2 militares entrenados por la Escuela de las Américas, célebre por sus manuales para torturar que se aplicaron en toda América Latina. Es por eso que ahí, en Guerrero, la llamada Guerra Sucia fue tan cruenta. Según consta en los documentos del partido, consta en varios documentos, el Partido de los Pobres fue la organización más afectada con mayor número de víctimas mortales, desapariciones forzadas, tortura y prisión política irregular. Según el informe de la Fiscalía Especializada en Crímenes del Pasado, los detenidos por el ejército entre los 60 y 70 en Guerrero eran generalmente trasladados a un cuartel militar que sería como un campo de concentración, y de ahí eran canalizados a torturas, a desaparición forzada, a arrojarlos al mar, etc. ¿Pero es el campo número 1 o no? ¿Es el de... No, es uno en Guerrero que yo no tengo el dato, pero tampoco es el del batallón 27º. Era como un campo irregular, especial de concentración, como los que existieron en Chile durante la dictadura del norte, ¿no?
Asimismo, la tortura y el terror se extendió a comunidades enteras, como sucedió en la comunidad del Quemado, en la que el ejército torturó a 105 personas en 1972. Según documenta la Comisión de la Verdad de Guerrero, en cuyas conclusiones se afirma categóricamente que entre el 69 y el 79 hubo, los citos de este informe, hubo una política de Estado sistemática y generalizada para exterminar sectores de la población a los que consideraban peligrosos. En las décadas siguientes, o sea en los 80, 90, el campo de acción del ejército guerrerense se diversificó debido a la expansión del narcotráfico y al surgimiento de nuevas guerrillas y grupos armados no alineados al Estado. En los 90 surgen otras guerrillas, ¿no? Aparte del ZLN, que tiene un periodo corto, digamos, como guerrilla en estado puro. Surge el Ejército Popular Revolucionario, surge el ERPI. En los últimos años, la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado tuvo repercusiones importantes. Una poco explorada es la deserción militar. Según el entonces capitán de la 9ª Región Militar, o sea de Guerrero, Guillermo Moreno Serrano, entre 2006 y 2012 desertaron 508 militares en dicha región. Entonces sabemos que de esos 508 militares que desertan en tiempos de narcotráfico es muy probable, y de hecho se ha comprobado que muchos de estos que desertan en realidad se enrolan en las filas del narcotráfico. Y esto es muy importante. De esos 508, 79 eran del batallón 27º, el que está en Iguala. Dicho esto, vale recordar una lona que se colocó por miembros del cártel de narcotráfico llamado Guerreros Unidos y firmada por el cabo Gil, que señala a varios miembros del batallón 27º como responsables de los hechos de Iguala, ¿no? De la desaparición de los 43 estudiantes. También resulta pertinente aquí mencionar los testimonios del señor Félix Pita y la señora Guadalupe Orozco de Iguala, quienes han declarado a medios masivos que sus hijos y otros 4 jóvenes fueron levantados afuera de un bar por miembros del 27º Batallón de Infantería el 1 de marzo de 2010 y que siguen desaparecidos. En una carta enviada por Human Rights Watch a Enrique Peña Nieto, ya cuando él era presidente, la organización le dice a Peña Nieto: nosotros obtuvimos pruebas que demuestran que militares y policías habrían detenido arbitrariamente a estos hombres poco antes de su desaparición. Incluidas tenemos grabaciones de cámaras de vigilancia, declaraciones de testigos e informes policiales y militares. Y aportó esas pruebas a los fiscales. Sin embargo, las autoridades continúan negando su participación en estas desapariciones de 2012, o sea, 2 años antes de lo que ocurrió en el año pasado. La versión oficial de lo que sucedió en Iguala el año pasado es que el 27º Batallón de Infantería del Ejército se enteró muy tarde de la desaparición en Iguala, que se dio en septiembre pasado, y no actuó pues no recibió órdenes. Sin embargo, recientemente han surgido cada vez más testimonios que indican que sí salieron a las calles, no actuaron frente a los llamados de auxilio, además amedrentaron a los estudiantes que encontraron heridos y que junto con la Policía Federal acordonaron el área para impedir la presencia de civiles mientras policías y criminales reprimían a los normalistas a 2 kilómetros de su base. Es por ello que las declaraciones del coronel Joel Rodríguez Pérez, actualmente al mando de este batallón, de que se enteraron al último, parecen poco sustentadas en la realidad, también tomando en cuenta la formación que tienen de guerra de baja intensidad, en que están infiltrados en las comunidades, que están siempre alerta en lo que pasa en la ciudad y en los pueblos aledaños. Es imposible que no se hayan enterado de esto, incluso antes de que sucediera. Sí, incluso agregaría que la salida a Ayotzinapa no es como solo un camino, entonces es como muy difícil que no estuvieran pendientes de quién entraba y salía. Exacto. Por lo anterior, parece urgente que las medidas sociales de presión apunten también a que se esclarezca la dimensión real de la participación del ejército en la desaparición forzada de los estudiantes, pues las versiones de la cremación en el basurero han sido fuertemente criticadas por científicos especialistas que dicen que quemar tantos cuerpos es prácticamente imposible sin un calor que podría dar, por ejemplo, un horno. Y los cuarteles militares tienen hornos grandes, quizá con una capacidad similar. Y esto no es una cosa aislada, pensemos en lo que pasó en Perú, en Ayacucho, en los años 80, donde los secuestrados durante el conflicto armado interno eran llevados a un cuartel militar que se llamaba el cuartel de los Cabitos, donde había un horno donde supuestamente se hacía pan, y en realidad ese horno era para incinerar los cuerpos, y que recientemente se han encontrado decenas y decenas de huesos quemados de toda esta gente que fue desaparecida en los 80 en Perú. También cabe recordar que que la desaparición forzada está definida por las instancias internacionales
como un delito que no deja de ocurrir hasta que no se da con el paradero de los desaparecidos, ¿no? Es un delito que se sigue cometiendo hasta que se encuentra con vida o muertos a las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada y que el responsable es, en la mayoría de los casos, el ejército. Bueno, entonces esto era como dar un panorama muy general, conectar históricamente hechos que parecen terribles e incomprensibles y que nos quieren vender el chivo expiatorio del narcotráfico que ha servido un montón de veces en la historia reciente del país, y ligar la guerra antisubversiva, la guerra sucia, los imaginarios de Guerra Fría con lo que está pasando ahora, ¿no? Que son largos aprendizajes en las escaladas represivas. Y bueno, eso sería todo. Si hay comentarios, pues después de las dos. Sí, bueno, yo pensaba que vale la pena de una vez, para cerrarlo y todo. Y bueno, agradecerle porque además fue así como una llamada de emergencia la que hice para que estuviera con nosotros, pero sabía que iba a valer la pena. Gracias. ¿Tienen preguntas? Francisco. Bueno, no, Rigoberto, muchas gracias por este estado del arte que lo conecta a uno como una línea de tiempo, pues de barbarie, ¿no? Que tampoco es muy lejano a lo que nos ha pasado en Colombia por parte del mismo ejército y también los grupos paramilitares. Yo solamente quería, no sé si desde la lectura académica la que tú haces, ¿cuáles podrían ser los principales retos de nosotros como investigadores en Colombia de cara a la comprensión de estos fenómenos? Porque tú dices, claro, después de la revolución, así arrancaste. O sea, la firma del papel de la revolución y que se ganó no es el fin de nada. Y nosotros ahora mismo estamos viviendo un momento coyuntural con unos diálogos de paz en La Habana y que se supone que va a poner de cara a un posconflicto, pero fíjese que desde las décadas en que México tiene esto y ese tema no cesa, no se acaba. ¿Tú crees o cuál podría ser la posición de académicos que estamos interesados en construir asuntos de necropolítica y juvenicidio para que podamos, digamos que para que se puedan no solamente hacer esos recorridos históricos de dónde murieron y cómo murieron, sino de prevención frente al tema de promover los derechos de la gente que está siendo afectada por esto? Hacemos todas las rondas. ¿Quién más? Por aquí. Bueno, mi pregunta no es tan amplia como la de Francisco, pero me gustaría que de pronto nos contextualizaras un poco más, como me interesa a mí, de saber cómo es el modelo pedagógico de la normalidad de Ayotzinapa, porque uno nos mencionaba que hayan salido grandes revolucionarios, personas con pensamiento muy crítico respecto a la situación de los jóvenes en México. Entonces me gustaría saber un poco, o que nos profundizaras un poco más respecto al modelo pedagógico de la normalidad de Ayotzinapa. De hecho, si se puede incluso que nos describas cómo es el Ayotzinapa un poco, como para ubicarnos un poco más en esto. ¿Quién más? ¿Cerramos las preguntas? Entonces... la primera es como muy complicada para mí, pero porque tampoco conozco mucho el caso colombiano. Lo hemos estado siguiendo justamente porque es el nuevo referente de lo que de los proyectos de pacificación y las posibilidades de posconflicto, que han sido más o menos, y digo que menos, exitosas en general en América Latina. Yo, por los países que conozco, o sea, por ejemplo, Perú es un caso desastroso, aunque nos lo venden como el éxito en muchos sentidos de democratización, de crecimiento económico, etc. Se dio una estigmatización brutal de todo militante de la guerrilla. Sabemos que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es una guerrilla terrible, ¿no? Que hizo atentados, que llegó a hacer una política de terrorismo indiscriminada, no se nos olvida Tarata, etc. Sin embargo, esto ha servido para justificar dos cosas. Uno, la persecución de cualquier tipo de disidencia política bajo el monstruo siempre usable de es un terruco, ¿no? Es un terruco, es un terrorista y entonces no tiene derecho a participar en nada. Y luego la estigmatización de los propios militantes, de los ex militantes que ya purgaron sus penas en la cárcel y que muchos eran que solamente repartían propaganda, eran campesinos quechuas de la sierra que nunca cometieron un atentado terrorista, pero que tienen ese estigma, que cargan dentro de sus comunidades, que cargan en la sociedad civil y que los condena al austericidio, ¿no? Y es un tema que es bien difícil hablar en Perú, ¿no? Otro caso es el de guatemalteco, ¿no? El guatemalteco es diferente porque ahí, a diferencia de Perú, sí se convocaron las partes a hablar.
En Perú fue derrotado el Partido Comunista y no participó ni en la comisión de la revuelta, más que dando algunos testimonios. En Guatemala sí se sentaron a dialogar con, no sé si fue el PGT o el EGP o los dos, yo creo que fueron los dos, en los 90, ¿no? Y llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo que desarticuló totalmente a la izquierda guatemalteca y que no logra articularse también por viejos rencores, viejas reproches de cómo permitieron que el ejército llegara a cometer genocidio. ¿Por qué abandonaron al pueblo? Porque si ustedes eran, digamos, la vanguardia popular, los dejaron, escaparon de las comunidades y dejaron esas comunidades indefensas que los estaban apoyando y que les estaban alimentando. Entonces, la gente, muchos exmilitantes se reprochan mutuamente eso, ¿no? Sobre todo en las zonas más de la zona quiché, por ejemplo.